Amigos, ustedes se han preguntado cómo nacen los ríos, cómo se hacen los arroyos o los manantiales, el nacimiento de agua. Tal vez ustedes no lo hayan visto y esta vez se los voy a compartir. Algo antes de compartirles, les voy a platicar algo lo que me pasó a mí en la primaria. Recuerdo que en el libro de geografía o ciencias, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que ahí nos explicaban cómo se formaban los ríos. Y en el dibujo está lo del ciclo del agua, que la evaporación, el agua que está con el calor se evapora, se va a las nubes, se condensa, de ahí cae en forma de precipitación de lluvia, de ahí está la solidificación, que es donde se hace hielo y del hielo se derrite y de ahí se formaban los manantiales o los nacimientos de agua y así. Pero pues no más mencionaba eso y yo siempre creía, pues aquí donde estamos arriba de nosotros debe haber una montaña más grande con hielo, porque pues cómo es que hay agua acá. Y pues de chiquito uno se pone a pensar eso y yo pensaba que había una montaña mucho más grande atrás de nosotros o algo así, y de ahí venía todo el agua por la manera que nos enseñaba el libro. Y pues como cuando uno es un niño uno piensa diferentes cosas. Pero pues también en el libro no explicaba que existen nacimientos de agua, que estos se van juntando con otros y así se van encontrando en el camino y eso crea un río más grande. Y del río se va y pues ustedes saben que todos desembocan al mar. Entonces en esta ocasión les voy a mostrar lo que es un nacimiento de agua abundante. No es un manantial pequeño con poquita agua, es un manantial un poco más grande. Y pues ahorita ustedes van a ver, les voy a mostrar que pues no hay un río acá arriba o algo de donde esté saliendo el agua, sino que están naciendo de la tierra. Y bueno, ustedes si logran escuchar de fondo, ahí está. Así que vamos a ver. Pues aquí es donde está el nacimiento de agua. Ahí nosotros le pusimos un tubito para agarrar el agua, pero vean. Miren aquí, puro monte. Ahorita voy a subir para que ustedes vean que no hay nada más que plantas. Y vean. Ahí se logra escuchar cómo viene el agua. Ahí pueden ver que está saliendo debajo de las piedras. Miren, aquí vamos a quitar esta piedra para que vean mejor. De ahí viene la mayor parte de agua. Ven cómo brota. Y bueno, ustedes van a ver aquí también de este lado cómo viene saliendo. Se ve ahí la corriente que lleva. Y como pueden ver, bueno, aquí está mi mochila que vine a trabajar. Hay piedras. Y vean cuánta cantidad de agua es que está saliendo. No solo la que viene del tubo, sino abajo también está corriendo más. Esta agua es de la buena, trae bastantes minerales y lo único es que por la carga de minerales es que el agua cae pesada. Uno toma y uno se llena rápido con esto, pero pues trabajando pues da bastante sed, entonces uno puede tomar bastante. Está riquísima, la verdad, no es comparado al agua de la ciudad. Ustedes como saben, yo estuve en la ciudad, se los he comentado, estuve ya algunos añitos ahí trabajando, estudiando. Pero pues el agua no hay comparación. Los que son de pueblo sabrán que el agua es demasiado sabrosa y nada de comparación con la ciudad. Entonces aquí otro nivel la calidad del agua, solo que como les comenté es muy pesada. Yo me imagino que ha de ser por lo que tiene muchos minerales. Entonces cuando uno lo toma uno se llena muy rápido. O es lo que también comentan algunos que han venido de visita, paisanos que pues ya se acostumbraron por allá, o demás personas cuando prueban el agua acá dicen
que el agua les cae como muy pesada, o sea, se llenan rápido, sienten que ya se llenaron con un poco de agua que hayan tomado, pero pues yo imagino que ha de ser por eso, pero no hay comparación con el sabor de agua que hay en otros lados. Yo también he probado el agua de pozo, pero no, tampoco sabe igual. Muy nutritiva esta agua. Y aquí pueden ver que ya está separado de allá, pero aquí también nace agua de este lado, pero aquí es en menor cantidad. Miren acá, vamos a limpiar un poco para que vean. No sé si logran ver ahí en la piedrita y se ve el flujo de agua. Y es como les comentaba, así se va formando un río. Este se junta con lo que van haciendo de ahí, con este. Y este pues lleva la corriente y se va mucho más allá abajo. Se va para allá y de allá hay otros manantiales allá arriba y allá está una corriente más grande que ya se podría considerar parte de un río. Y pues ahorita si puedo se los voy a mostrar hasta allá abajo para que vean cuánta corriente es que hay por allá, pero sin cortes, para que no vayan a decir que acá arriba hay un río o algo. Quiero que vean, solo hay árboles. Aquí abajo recuerden que es donde está el agua, miren, ahí está corriendo. Entonces vamos a subir aquí arriba. Miren. Nada de agua hay acá, de hecho se empieza a dejar de escuchar la corriente de agua. Como pueden ver, solo hay plantas. Aquí hay mucha hierba santa. Miren, hierba santa para la comida. Hay bastante aquí. Entonces, como ustedes logran ver, no hay nada de corriente de agua acá arriba, sino que de ahí abajo es donde están haciendo. Ustedes ya vieron cómo están haciendo bonito aquí el agua. Y así son los manantiales, los nacimientos de agua. Hay algunos que tienen menor cantidad de agua, algunos que tienen más. Ahorita por temporada de lluvia tiene un poquito abundante. Temporada de calor ya baja el nivel, pero pues sigue saliendo agua. Entonces pues es raro. O ahorita me digo, no, como de chiquito pensaba yo esas cosas. Y pues no queda más que comentarlo, porque pues me imagino que igual muchos niños que están en la ciudad pensarán que el agua solo nace o se forma así por el deshielo de las montañas. Y bueno, yo de chiquito la verdad sí lo pensé, pero pues como de chiquito no iba tanto al monte con mi papá, eso lo enseñan primero, segundo de primaria, tercero. Ya cuando empieza uno a caminar o yo veía los ríos, yo me preguntaba, como les mencioné, si había una montaña más grande, pero pues no. Ahorita puedo explicárselos y puedo comentarles esta historia que cuando yo estaba pequeño creía que era así. Ahorita voy a ir allá abajo donde les enseño cómo se forma el río y de ahí cómo se va acumulando y de ahí se va uno más grande. Entonces vamos para allá. Miren, aquí les voy a enseñar, como les comentaba, cómo se van juntando los manantiales. Vean, aquí pues está enhierbado. Por ahí en el fondo se logra ver que ahí va bajando agua. Ahorita les acerco un poco la cámara para que vean. Miren, desde ahí se ve cómo va bajando el agua. Entonces toda esa agua se va juntando y se va por este canalito de agua. Ustedes pueden ver ahí la corriente y ahorita les voy a mostrar cómo es que se va formando un río, que es ahí al fondo donde están las piedras. Entonces de allá fue donde les grabé al principio y el agua viene acá con corriente. Aquí se ve un poco estancada, pero pues aquí vamos a ver cómo reanuda su corriente. Miren, esta se podría considerar una pequeña venita de agua. Ahí va.
Y aquí es a lo que yo me refería. Esta ya se junta con una corriente más grande y así se va formando un río. Ustedes pueden ver que aquí ya es mayor cantidad de flujo de agua. Y para los que están aquí desde hace tiempo, los que vieron el video de cuando fuimos al río, lo del sábado de gloria, el agua que está acá es la que llega hasta allá al pueblo de Comaltepec. Desde aquí va saliendo y se va hasta allá abajo. Así se va juntando y así se hacen los ríos cada vez más grandes. Entonces eso quería mostrarles. El nacimiento de agua que yo les mostré estaba un poquito más por ahí arriba, pero de ahí igual se junta con este. Y así van creciendo. Y pues es lo que yo les quería comentar, de que está bonito, ¿no? Miren, aquí tuvo que hacer un puente para conectar a otra comunidad de aquí vecina. Y vean qué bonita el agua. Este ya se podría considerar un riachuelo, no es un río grande, pero pues hay bastante flujo de agua. Si se abre como un estanque, pues sí se acumularía bastante y se haría un río como para poder nadar, pero como pueden ver ya hay bastante flujo de agua. Aquí está pasando el agua y va así, pero pues la naturaleza es tan grande que pues el agua siempre va a buscar su camino por donde prefiere ir. Y miren acá, en medio de la carretera se hizo un hoyo y el agua ya hizo su propio túnel subterráneo. Vean, es un huequito en medio de la carretera y hay un flujo bastante grande de agua. ¿Cuántos años habrá llevado a hacer este canalito de agua? Y hasta apenas se abrió. Ahora me tomo el tiempo para mandar unos saludos en este video, y en esta ocasión van a ser para los siguientes amigos y suscriptores de aquí del canal. Y el primer saludo es para el amigo Miguel Ángel Díaz Olvera hasta Nanacamilpa, Tlaxcala. Un saludote para ti, gracias por ser fiel seguidor del canal. Pues aquí te estaré esperando en los próximos y en los siguientes videos. Saludos y muchas bendiciones para ti. El segundo saludo es para nuestra amiga Elodia García. Claro, aquí te guardo los duraznitos para la siguiente temporada. Espero que algún día puedas venir y con mucho gusto te compartiré. Otro saludo más para la amiga Pamela Blanca Benítez. Un saludito también para ti. Gracias por estar mirando siempre aquí el canal y por compartir. Igual les agradecería a los demás que me ayudaran compartiendo en sus redes sociales para seguir creciendo juntos. Un saludo para ti, amiga, y muchas bendiciones. El último saludo es para la amiga Reina Mari. Muchas gracias por la suscripción. Espero verte o leerte por aquí en los comentarios. Que estés muy bien y muchas bendiciones también para ti, mi amiga. Y pues como siempre también le agradezco a todos ustedes, mis queridos amigos, suscriptores, por estar aquí en el canal, por compartir, por dejar sus me gustas y por sus comentarios. Se los agradezco demasiado y pues aquí como siempre los estaré esperando. Muchas bendiciones para ustedes, que aquí los estaré esperando en los comentarios. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en los próximos videos, si Dios nos los permite. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.